¿qué tal, fanáticos beisboleros? Feliz viernes, feliz cierre de semana. Acá estamos con la penúltima cápsula beisbolera del año 2022. Como ya saben, patrocinada por la casa de apuestas deportivas BetSwing. Los invito a seguirlos en sus redes sociales para que estén al tanto de sus promociones. Como siempre, les traemos el tema más polémico, el tema que más llama la atención en la semana y curiosamente surgió anoche, cuando se dio a conocer que el lanzador estelar Trevor Bauer fue restituido en las Grandes Ligas. Vamos a comentar un poco los detalles de esto, ¿no? Desde que comenzó todo lo que concierne al tema contractual y, por supuesto, ¿por qué no?, un análisis breve estadístico de Bauer en los últimos años, en las últimas 2 temporadas de que ganó el Cy Young. Recordemos que Bauer, bueno, firmó aquel contrato récord, ¿no?, de 3 años y $102 millones. Fue bastante sonado, las redes explotaron, muchos hablaban de la agente, se volvió aún más famosa después de ese acuerdo tan jugoso, tan contundente, pero todo se vino abajo con los Dodgers de Los Ángeles cuando se dio a conocer que una mujer había denunciado a Bauer porque alegaba que este había abusado de ella un poco más allá de lo acordado durante el acto sexual, ¿no? Entonces comenzó esta polémica, si había violado o no la política de abuso sexual, violencia doméstica o abuso infantil de la MLB. ¿Qué ocurre? Comenzó el proceso legal de Bauer, mientras tanto la Major League Baseball lo puso en licencia administrativa, entonces estaba en lista restringida. Recordemos que a pesar de que no haya un caso penal, incluso no hay un proceso penal iniciado, la Major League Baseball puede tomar medidas disciplinarias y eso fue lo que hizo en aquel entonces. Sin embargo, salió bien de lo que concierne al proceso penal. De hecho, ya solicitó una orden de restricción, el juez no se la acordó, fue infructuosa, consideró que realmente no había peligro por parte de Bauer contra ella. Entonces quedaba aún latente, quedaba aún pendiente qué iba a pasar con el lanzador derecho con respecto a la medida disciplinaria de la Major League Baseball. Y ayer se aclaró este punto. Emitió un comunicado la MLB donde allí se indica que un árbitro neutral confirmó que había violentado la política de violencia doméstica, abuso sexual o abuso infantil, y allí estableció la sanción, que en principio era de 324 juegos, pero ahora se redujo a 194, una diferencia bastante notable. Pero bueno, hablemos un poco de las implicaciones de esta sanción. Bauer ya es elegible para poder participar en el Opening Day, es decir, en el 2023 lo veremos ya al lanzador estelar que ganó el Cy Young en el año 2020, cuando tuvo su mejor temporada, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre? Que 144 juegos fueron suspendidos sin goce de sueldo, ¿no? Y luego a esto se le va a sumar 50 juegos que forman parte de la temporada 2023. Esos 50 juegos daría 9 y tanto de millones para un total de 37.5 millones de pérdida de salario para el serpentinero. Ahora bien, los Dodgers tienen hasta el 6 de enero para decidir si van a incluirlo o no en el roster de 40. Por ahí dicen algunos periodistas que realmente los Dodgers no tienen intención de incluirlo, sino de liberarlo. Recordemos que en el contrato de Bauer, él tenía la opción como jugador de poder salirse del mismo luego de la temporada 2022, pero ya concluyó, ya finalizó ese periodo, ese plazo para que pudiera ejercer esa opción. Entonces los Dodgers tienen que decidir si lo liberan o si quieren incluirlo para el roster de 40. Entonces tienen hasta el 6 de enero para hacerlo, ¿no? Ahora bien, con respecto a esto, vamos a explicarlo un poco desmenuzado, ¿no? Detalle por detalle.
50 millones, 50 juegos, perdón, que van a ser sin goce de sueldo que corresponden a la temporada 2023. Esto quiere decir que él tenía un salario de alrededor de 32 millones para la temporada 2023 y ahora se le descuentan esos 9 millones que corresponden a los 50 juegos. Es decir, que sería alrededor de 22 punto y algo de millones que va a ganar en realidad para la próxima temporada. Ojo, esto lo va a percibir esté o no esté con los Dodgers de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque si los Dodgers deciden no incluirlo en el roster de 40 y él firma con otro equipo, el otro equipo solo le va a tener que pagar salario mínimo y el restante le va a corresponder a los Dodgers. Es decir, él no se va a perjudicar salvo por los 50 juegos que corresponden a alrededor un poquito más de 9 millones de dólares. Entonces esto es lo que concierne a la parte contractual, porque sé que habían un tanto de dudas en las redes, la estaban manifestando con respecto a este tema. Ahora bien, hablemos un poco de Bauer como lanzador, ¿no? Bueno, ganó el Cy Young en el año 2020, una de sus mejores temporadas. En aquel entonces registró 1.73 de efectividad, 2.88 de FIP, 2.94 de SIERA. Luego viene el 2021, que estuvo lanzando solamente la primera mitad, porque en ese momento fue cuando se presentó el problema legal. Allí estuvo registrando 2.50 y algo de efectividad. Sin embargo, el FIP estaba un tanto elevado en 4.03 y el SIERA sí era un poco más esperanzador, vamos a decirlo así, porque estaba en 3.70 y algo, si no me equivoco, pero era 3 y algo. Ahora bien, ¿qué ocurre con Trevor Bauer? Que me parece realmente admirable cuando los lanzadores tratan de reinventarse por sí mismos. Y es que en varias temporadas bajas, este serpentinero estuvo trabajando en Driveline, que es un complejo deportivo donde, bueno, se perfeccionan tanto bateadores como pitchers. De hecho, en Instagram tengo una entrevista, está fijada, hay una segunda parte que luego lo colocaré en la historia destacada, los invito a verla, donde ahí hablo directamente con un trabajador de Driveline, Juan Carlos Rodríguez. Él se especializa en la parte de picheo. ¿Y qué ocurre con este complejo deportivo? Que buscan maximizar el arsenal de un lanzador, perfeccionarlo. Y aquí, bueno, entran distintos conceptos, entra el spin rate, entra el spin efficiency, entra el spin direction, entra el movimiento vertical, movimiento horizontal, y bien se habla de que Bauer, en lo que concierne a su recta, la mejoró en lo que respecta a la elevación o movimiento vertical, que es lo que se espera de una recta, mayor movimiento vertical. Cuando hablamos de elevación, que se mantenga, que no caiga, porque los bateadores están acostumbrados a que los picheos tengan una cierta caída y ahí es donde pueden hacerle contacto. Ahora bien, cuando esos lanzamientos se mantienen en el aire, es decir, sin que caiga, sino que tiene una elevación constante, vamos a llamarlo así, tienden a producir mucho swing en blanco. Entonces, claro, esto lo perfeccionó Bauer estando allí en Driveline, donde ellos utilizan tecnologías como Trackman, como Rapsodo, entre otras, cámaras de rastreo, de picheos, y bueno, allí modifican el agarre, y esto por supuesto va a intervenir o va a influenciar la eficiencia de giro, el spin rate, las revoluciones por minuto, es decir, la cantidad de giro que tiene la pelota de camino hacia el home plate. De hecho, ahí pueden ver si realmente un lanzador tiene o debería seguir con la recta, en tal caso que estamos hablando de ese lanzamiento particular, y si no es lo suficientemente buena, vamos a llamarlo así, porque la cantidad de giros de la pelota no está beneficiando al movimiento de la misma, entonces tienen que acudir a otros picheos, ¿no? En este caso, perdón, con lo que concierne a Trevor Bauer, la splitter, a pesar de que la pudo mejorar un poco, tuvo que reducir su porcentaje de utilización porque realmente no se sentía cómodo con ella. Ahora bien, lo que concierne a su curva, él de hecho manifestó en una oportunidad, hay unos reportes donde el serpentinero dice que él había bajado las revoluciones por minuto y en lo que concierne a las curvas y lo que concierne a la recta se busca más cantidad de giros. Esta había bajado de 800 y algo a 204, a 2800 y algo a 2400 tanto. Y luego
con este tipo de tecnologías, en este tipo de complejos deportivos, fue que pudo mejorar y subir nuevamente esa cantidad de giros de la pelota. Entonces estamos hablando de un lanzador que realmente es bastante autodidacta, ¿no? O bastante, con bastante disposición de poder mejorar, y estoy segura de que va a seguir luciéndose, porque sabemos que cuando estos serpentineros tienden a someterse a este tipo de tecnologías es porque realmente tienen la voluntad de reinventarse, y así lo hizo Trevor Bauer y así lo seguirá haciendo. Entonces, bueno, ya sabemos que hay Trevor Bauer para 2023, ya es seguro, pero lo que no sabemos es si continuará con los Dodgers de Los Ángeles o no. Quizás este equipo quiere dar un ejemplo en lo que se refiere a la violación de la política de abuso sexual, violencia doméstica o abuso infantil. Entonces prefieren que él no sea parte de la imagen, ¿no? Ahora bien, si hablamos en términos económicos, si de igual manera se van a hacer cargo del salario, creo que realmente deberían aprovecharlo y quedarse con él para la temporada 2023. Recordemos que después de la 2023, él quedaría como agente libre. Cualquier duda que tengan, me la pueden hacer saber acá en el canal de YouTube y con gusto les responderé. Espero que hayan disfrutado de la cápsula de hoy. Me gustaría saber su opinión respecto al Trevor Bauer como lanzador y respecto también a la medida de 324 juegos que se lo reducen a 194. Y si te ha gustado esta cápsula beisbolera, no olvides dejar tu like y por supuesto no olvides suscribirte al canal de YouTube activando la campanita de notificación para que te lleguen todos los viernes la cápsula correspondiente a esa semana con la noticia que se llevó la mayor atención y aquí lo analizamos. Y no olvides seguir a la casa de apuestas deportivas BetSwing en sus redes sociales y registrarte en su página web. Nos vemos, nos hablamos el próximo viernes y por supuesto que tengan una feliz Navidad.